Tenemos aquí a una hermana que, bueno, ella es de casa, pero estamos contentos de verla. Hace tiempo no la veíamos. Ludi Gaona, ¿dónde está? No la veo. No, okay. Ludi, pues bienvenida. Ella es parte de esta congregación y nos da gusto saludarte. ¿Cómo le podemos decir, hermanos? Que Dios le bendiga. Les voy a dar rápido los avisos porque luego se me puede pasar. Ustedes recuerdan que esta semana vamos a tener visitas, que pues hace también tiempo que no vemos al pastor Narciso. Creo que ya tendrá unos... ¿Estamos a 22? 1922, 2022. Hace 4 años, creo, ¿no? Que no venía el pastor Narciso, si mal no estoy. Y igual el pastor Víctor, pues también tiene como 4 años que creo que no lo han visto. Van a estar aquí esta semana y el pastor Narciso va a predicar a las 7 el viernes. Creo que sería bueno, si Dios se los pone en su corazón, que estuvieran presencialmente, ¿no? Porque viene de lejos. No viene porque le encante México, así que diga extraño México y Saltillo y los tacos del pastor y las nieves de Ramos, sino realmente viene con un deseo de verles, de estar con nosotros, y creo que sería conveniente, ¿verdad? Si Dios se lo pone en su corazón, que haga un esfuerzo por estar aquí el viernes a las 7 de la noche. Si hay alguien que no vino y que usted ubique que no vino, invítelo, acérquese por favor a los que no vinieron y les voy a pedir que si Dios se los pone en su corazón les recuerden, les manden un mensajito y les recuerden que va a estar aquí el pastor Narciso. También ese viernes va a estar el pastor Víctor con su esposa. Van a estar los dos este viernes, pero el viernes va a ministrar el pastor Narciso a las 7 en punto. Luego el sábado hay una reunión de varones, va a estar ministrando el pastor Víctor la palabra, es a las 7 p.m., no tiene ningún costo, pueden venir libremente. Sí van a anotar con Eric, ¿verdad? Entonces, si no se ha anotado, pues anótese, por favor. Y el domingo, van a estar ellos también ministrándonos, los dos pastores, pastor Víctor y pastor Narciso. Los esperamos a las 12. Nada cambia, o sea, ustedes llegan a la misma hora, a las 12 vamos a cerrar y vamos a tener un tiempo pues que Dios nos ministre. Pues le pedimos que por favor ore por ellos, por su venida. El pastor Víctor viene manejando con su esposa Gloria. Usted sabe que siempre entrar, salir, hay complicaciones, pues que estén, si tienen a bien, por favor, orando por este tiempo, ¿no? Que Dios nos traiga palabra de Él, que Dios los use, porque finalmente todos los que pasan son hombres. Si Dios no edifica su casa, en vano trabajan todos, en vano podemos hacer muchos esfuerzos, pero si Dios no edifica, no hay nada. Entonces, por favor, le pido que ore para que Dios nos traiga palabra a través de sus siervos. Y bueno, al final vamos a hacer una oración por mi tía Carmelita al final del servicio. Espero que si se me pasa, les pido que los que tienen buena memoria me recuerden para orar por ella, que vive en la Ciudad de México y regresa el miércoles a la Ciudad de México. Vamos a iniciar nuestro estudio, vamos a hacer una oración. Padre, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, por tu palabra, Dios. Señor, en este mundo hay tanto desierto, Señor, aún, Señor. Padre, nuestra alma está desértica si no tomamos de tu agua, de tu palabra, Señor. Nos morimos de sed, Señor, y cuando empezamos a tener sed espiritual nos deshidratamos, Señor, y empezamos a morir, a agonizar, Señor, espiritualmente, Dios. Te pido que tú hoy derrames esa agua, Dios, Padre, nuestros corazones sedientos de ti, Señor, por favor, Padre, que
Que tú, buen pastor, nos alimentes, Señor. En ti y solo en ti está nuestra confianza, en nadie más, Señor. Somos ovejas de tu prado, Señor Dios. Te necesitamos, Señor Jesucristo. Te necesitamos, buen pastor. Necesitamos de ti más que cualquier otra cosa, Señor Padre Dios. Señor, ayúdanos, Padre. Socórrenos, susténtanos, guíanos, dirígenos, Padre. Te necesitamos, Señor, de una forma total, tremenda, Señor. Si tú no obras en nuestros corazones, estamos perdidos, Señor. Por favor, nos ponemos delante de ti, abrimos nuestro corazón a ti, a tu palabra. Bendita, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, abran sus Biblias, por favor, en el Salmo 23. Es un salmo hermoso. Yo recuerdo que este salmo, pues me lo enseñaron mis padres y cuando iba a la escuela todos los días, pues fue de lo primero que aprendí a decir, las primeras palabras a este salmo que es tan conocido por tantas personas conocen mundialmente este salmo. Es conocido porque es precioso, es conocido porque tiene muchas bendiciones y cuidado de Dios, pero a pesar de que es conocido mundialmente por la mayoría de la gente, hermanos, son pocos los que pueden decir, mi pastor. Son pocos los que pueden decir, Jehová es mi pastor. Son pocos los que pueden saber que verdaderamente Jehová es quien los pastorea, que pueden decir, es mi pastor, es mío, y yo soy suyo. Es un salmo hermoso que quisiera hoy estudiar con ustedes. Fíjense el versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si le pudiéramos decir el secreto, ¿verdad? El secreto no revelado para muchos de una vida feliz, es Jehová. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Fíjense que hay personas que interpretan este versículo pensando, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es decir, si Jehová, si Dios, si el Señor Todopoderoso me pastorea, pues voy a tener abundancia, ¿no? De todo, espiritual y material, voy a tener todo. Pero cuando estudiamos la palabra y este salmo a la luz de todo el carácter de Dios, entendemos que el corazón del salmista cuando dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, quiere decir, si Dios es mi pastor, como dijo Habacuc, aunque no haya vacas en los corrales, aunque no tenga nada, nada me faltará. Y si quiero aclarar esto porque mucha gente usa este versículo, si Jehová es mi pastor, nada me faltará, o sea, vas a tener todas las cosas. Hermano, Él es todo, Él es todas las cosas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Entonces, el secreto de una vida plena está en Cristo. Y de una muerte feliz, versículo 4, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Entonces, la clave para una vida feliz es el Señor. La clave para una muerte feliz es el Señor. Y dice en el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Juan 14 le dijo el Señor Jesucristo que no temiéramos, que iríamos a donde Él iba y que Él nos iba a hacer. Dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo voy a ir a prepararles moradas. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. La clave de una vida feliz está en el Señor. La clave de una muerte feliz está en el Señor. Y la clave para una eternidad feliz
está en el Señor Jesucristo. Nuestro todo está en Él, nuestra vida, nuestra muerte, nuestro futuro, nuestra eternidad está en Él. Y es muy precioso este salmo, que este salmo fue escrito por David. Probablemente David aquí ya era rey de Israel, pero ¿ustedes saben a qué se dedicaba David antes de ser rey? Era pastor, ¿verdad? De atrás de la majada me sacó el Señor, ¿verdad? ¿A qué olería David? ¿Se pueden imaginar? ¿Saben que digamos que el oficio, la tarea o el encargo de menor nivel en Palestina era para ser pastor? Por eso, de sus hermanos, ¿quién era el que era pastor? De los hermanos de David, ¿se acuerdan? ¿Quién era el único pastor? ¿A qué se dedicaban los demás hermanos? ¿A dónde andaban? En la guerra, ¿sí? Y se los digo porque el Señor, siendo el Dios, el Rey de Gloria, el Todopoderoso, Él toma el oficio de pastor. Toma la responsabilidad de pastor y lo hace con gran amor. Tenemos a un Dios que es Rey de Reyes y Señor de Señores, pero tenemos a un Dios que se empata con nosotros y se hace y toma el oficio que era el de menor nivel en ese tiempo, que es pastorear a sus ovejas. Y a nosotros no nos llama el Señor otro tipo de animal, sino nos llama ovejas, ovejas de su prado. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y lo escribió David inspirado por el Espíritu Santo. Pero algo hermoso está en este capítulo tan precioso, porque David no escribió de oídas, sino que el Señor lo inspiró a David usando su experiencia de pastor, ¿sí? Porque él conocía el trato con las ovejas. Para un pastor las ovejas no eran como mercancía. El pastor fomentaba una relación con sus ovejas. A tal grado era esa relación que vivía David, que ustedes han leído, y no voy a entrar a tantos versículos, que Dios me guíe porque no terminamos, ¿verdad? Pero creo que ustedes conocen esto que voy a decir, lo han leído. Cuando David sacaba a sus ovejas, a veces venía el oso, ¿verdad? A veces venía el león. ¿Y qué hacía David? Peleaba, daba su vida por ellas. Él no decía, él no estaba seguro que iba a ganar o que iba a pasar. Él en fe destrozaba leones y osos para cuidar a sus ovejas. Daba la vida por sus ovejas. Sus ovejas, las ovejas tienen la capacidad de recordar. Fíjense que las ovejas no son animales muy inteligentes, como por ejemplo un animal muy inteligente puede ser el delfín, es muy inteligente según los científicos. Aún en los perros hay ciertas razas que son más inteligentes que otras. La oveja no es un animal muy inteligente, pero es un animal que busca la dirección, que busca la guianza. La oveja es un animal manso. Dios no nos compara a aves de rapiña, no nos compara a cuervos, nos compara a ovejas. Las ovejas son animales que tienen una gran dependencia de alguien que las guíe. Y así debemos de ser nosotros, dependientes del Señor, dependientes del pastor. Si el pastor no saca sus ovejas y las guía, las ovejas se pierden, se extravían. Necesitan al pastor. Las ovejas tienen un gran instinto gregario. ¿Qué quiere decir eso? Necesitan estar en un rebaño. No pueden estar solas las ovejas, ¿sí? No pueden estar solas como otros animales. Vayan conmigo y aparten ahí el Salmo 23. Vamos al Salmo 102 para que vean
otros animales, ¿cómo son? Dice, esa es la oración de un afligido describiendo cómo se sentía. Salmo 102:6 dice, soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. ¿Ustedes han visto a un búho? Casi no lo ven junto, ¿verdad? Con otros animales. Pero cuando ustedes ven ovejas, es rarísimo, y que a lo mejor nadie lo ha visto, a una oveja sola. Siempre que vemos a ovejas, las vemos en un rebaño. Entonces, las ovejas necesitan unas de otras. Esa es la forma de ser de las ovejas. Y volviendo al Salmo 23, que estamos leyendo, David pasó tantas experiencias con ellas. Él vio cómo se hacía una relación con las ovejas. La Biblia dice que el Señor nos llama por su nombre, aún a las estrellas llama por su nombre. ¿Sí? Así los pastores hasta nombran a sus ovejas y sus ovejas aprenden a escuchar su voz y a escuchar hasta su nombre, a pesar de que no son tan inteligentes. El pastor no ve, tú ves a unas ovejas en la carretera y pues las ves iguales. Si te presentan a una, esta es esta y esta es esta, en 5 minutos sabe. Pero los pastores llegan a tener una relación tan con esas ovejas que conocen a cada una. Y en esas vivencias con las ovejas, porque no todo el tiempo las ovejas van bien, hay ovejas que se descarrían, hay veces que vienen ataques a las ovejas, a veces en ese caminar y ese transitar hay peligros, hay riesgos y el pastor cuida y defiende a sus ovejas y ama a sus ovejas y muere por sus ovejas y sus ovejas conocen quién es su pastor. Y en base a esa relación, el Señor inspiró a David para escribir este salmo tan precioso. Que Dios nos ayude a continuar estudiándolo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y quiero mencionar, cuando dije Jehová es mi pastor, dije no cualquiera puede decir Jehová es mi pastor. No cualquiera. Vamos a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 1, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. El que entra, o el que trata de entrar por alguien que no es la puerta del redil, dice, él es ladrón, él es salteador, él se quiere robar a las ovejas, porque Jesús es la puerta. Si ustedes leen Nehemías capítulo 3, no vayan ahí, Nehemías capítulo 3 habla de la reconstrucción de los muros. Y si ustedes se acuerdan, en los muros había diferentes puertas con diferentes nombres. La primera puerta en alinear es la puerta que se llamaba la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas. Porque habla de que Cristo es la puerta. ¿Sí? Él es la puerta de salvación. Cualquiera que viene por otro lado, por otro camino, ese es ladrón y salteador. Versículo 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Para el pastor, sus ovejas no son un buen. Para él, cada una tiene un nombre. Hermano,
cuando el Señor viene aquí a este pequeño rebaño, porque Él tiene muchos rebaños y remanentes en Saltillo y en México y en muchas partes del mundo, gracias a Dios, pero cuando Él viene aquí, Él no dice pacto de gracia, Él te conoce por nombre. ¿Y sabes qué significa conocerte por nombre? Sabe toda tu vida, sabe quién eres, te conoce desde antes que el mundo fuese, sabe perfectamente qué es de tu vida, porque para Él no hay presente, ni pasado, ni futuro, para Él es todo, por eso Él es el yo soy, Él vive en un estado eterno que nuestra mente no entiende, pero el Señor sabe qué viene, el Señor sabe qué viene a la vuelta de la esquina en tu vida. Él sabe, y si viene una situación difícil, hermano, ¿puedes creer que Él ya está ahí desde antes que tú llegues a vivirlo? Él ya está ahí. Él ya está ahí. Él conoce tu carácter, conoce tus debilidades, conoce tus preocupaciones, conoce tus temores, conoce tus inseguridades, conoce tus fortalezas porque Él te las ha dado, conoce tus pensamientos, conoce qué vas a hacer mañana. Él te conoce mejor que tú a ti mismo. Él te llama por tu nombre, está pendiente de cada necesidad. Tú no sabes qué vas a necesitar mañana, pero el Señor ya sabe y ya suplió para ello. Cada detalle de nuestro ser, de nuestra vida, Él lo sabe. Por eso podemos ir confiadamente y derramar nuestro corazón, porque Él nos entiende. Él nos conoce. ¿No te ha pasado que a veces estás tan necesitado de una palabra, de un consejo, y no quiere decir que esté mal que lo pidas? Pero lo que te dicen no es, y a veces Dios lo permite, porque quiere que aprendamos a ir con Él y derramar nuestro corazón con Él y saber que Él nos entiende, que Él está ahí. ¿Cómo nos enseña Dios? Dios a veces no nos habla audiblemente o no nos habla la mayoría de las veces con una voz audible, pero su presencia se siente presente. Ahí donde derramamos nuestro corazón, hermanos. Somos tan únicos, tan especiales para Dios. Dice que las llama por nombre. Imagínate un promedio de 100 ovejas. Y acordarte su nombre, su vida, qué comieron, si están enfermas, qué cuidados especiales necesitan. Porque el pastor sabe que lo que esta oveja necesita no es lo mismo que esta oveja y no es lo mismo que esta oveja. Y Dios tiene cuidado de cada situación especial, a veces hasta en el hospital. Según las enfermeras anotan el estado de una persona y los medicamentos, y los que hemos estado en hospital nos damos cuenta que se les olvidan las cosas. Y eso que están asignadas a ti, aún en un hospital privado. Pero el Señor en su omnipotencia, omnisciencia, recuerda todo y te da lo que tú necesitas, hermano. Aquí todos venimos con diferentes necesidades, somos diferentes y a lo mejor pareciera que la misma palabra la escuchan todos. Pero yo te aseguro que cada vez que tú vienes, Dios te da a ti lo que tú necesitas y a tu hermano lo que él necesita. Así es de poderoso nuestro Dios. Es un cuidado tremendo, dice versículo 4, cuando ha sacado fuera todas las propias, no todas las que se dicen ovejas son ovejas del Señor Jesucristo, del buen pastor. No todos son. Por eso hace poco hablábamos de una unidad. Hay mucha gente que hace énfasis en la unidad cuando el Señor muchas veces hace énfasis en la separación. Las propias. ¿Qué hace? Va delante de ellas. Recuerdo alguna vez que leí en un libro que estudiaron aquí los jóvenes, no me acuerdo muy bien cómo decía, voy a tratar de parafrasearlo, pero creo que había un grupo de turistas en Palestina, ¿no? Y el guía de turistas les explicaba cómo el pastor cuida a las ovejas y cómo va delante de las ovejas. Y este guía decía, el pastor
Siempre va delante del rebaño, siempre va delante de las ovejas. Y en eso le preguntan, oiga, ¿por qué si usted nos dijo que el pastor va siempre delante de las ovejas, por qué aquí ese señor va detrás, va por detrás y se está metiendo por detrás del ganado? Y le contestó este guía, es que ese que se metió detrás no es el pastor, es el carnicero. Porque el pastor siempre va delante, va al frente. Él no jala, él no arrastra, como dice Hechos capítulo 20. Dice que muchos arrastrarían a los discípulos tras de sí. Pablo en el Hechos 20 habla a sus discípulos y les advierte que habría muchos que no eran parte de ellos. ¿Sí? Que no eran parte de ellos, pero que arrastrarían a los discípulos detrás de sí. El pastor no arrastra a nadie. Nuestro pastor no nos arrastra, Él nos habla y si eres oveja, entonces le sigues. Dice, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Pues podemos, para profundizar tendremos que leer los capítulos anteriores, pero estamos estudiando ahorita el Salmo 23 y las ovejas les da a Dios una inteligencia que conocen la voz de su pastor. Vamos a aprovechar que estamos aquí y vamos a leer el versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Lo que hablábamos al principio de David cuando luchaba con osos, con leones. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. David era un verdadero pastor porque él arriesgaba su vida por las ovejas. Dice, pero hay muchos, y se refiere mucho a los fariseos. Quiero que ustedes sepan en este contexto bíblico que los líderes religiosos en Palestina de los judíos se les llamaba pastores. Por eso ustedes leen Ezequiel 34, habla de esos pastores que no hacen las cosas como Dios quiere, porque a esos líderes se supone que eran pastores. Y aquí el Señor lo que está haciendo, lo que les está diciendo, es que ellos que se decían ser pastores de Israel, eran más que nada asalariados, buscaban su propio beneficio, no les interesaban las ovejas. Podían estar ahí cuidándolas, pero cuando venía el peligro, cuando algo les iba a afectar a ellos, entonces huían. Así dice el versículo 13, así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Sí? Ellos se ponían a sí mismos un título, ¿sí? Un título que no era nada de parte de Dios, su actitud no era de parte de Dios, más bien eran asalariados o lobos vestidos de oveja. Versículo 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. ¿Ven esa relación tan íntima? Yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. Volvamos a Salmo 23. Por eso dice, Jehová es mi pastor, por esa relación donde el pastor conoce quiénes son suyas y las suyas conocen quién es su pastor. Y el salmista está diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hermano, ¿cuántas cosas pasó el salmista? ¿Cuántas cosas pasó David? Ese David que Dios lo sacó detrás de la majada que estaba ahí cuidando y Dios lo llamó. Esa primera experiencia donde derrotó a aquel gigante. ¿Cómo se llamaba ese gigante que derrotó Dios a través de él? Goliat. Y luego cómo Dios lo ungió para ser rey y no fue rey inmediatamente. Pasaron muchísimas cosas hasta que llegó a ser rey. Saúl le tuvo mucho celo, mucha envidia.
y lo empezó a perseguir para matarlo. Y su mejor amigo de David era Jonatán, hijo del rey Saúl. Y aunque no lo traicionó, no lo siguió, y ese fue un error de Jonatán, no lo siguió. No lo traicionó, pero no lo siguió, él se quedó del lado de la casa de su padre, aunque el llamado estaba sobre David y no sobre Saúl. Y terminó David en esa cueva que se llamaba ¿cómo? De Adulam. Con lo peor de lo peor, con los fracasados, con todo. Y esos fracasados que estaban ahí, esos frustrados, esos deudores, tipificamos nosotros la iglesia de Cristo, pero ese David en esa cueva, Dios les ministró a través de David, y esos fracasados, esos deudores, esos rechazados por la sociedad, de ellos Dios hizo el ejército que habla en el primer libro de Crónicas, capítulo 12. Fuertes. ¿Cuántas cosas pasó David? Perseguido. Luego, cuando parecía tiempo de paz, cayó en ese pecado tan tremendo. ¿Ustedes creen que fue fácil para David? Dice que sus huesos se secaban en su cama. Estaba seco, estaba muerto. El Hijo de Dios, cuando peca, estás muerto en vida porque ofendiste a tu Dios. Todo lo que pasó con su hijo Absalón, cómo se vino en contra de él. Absalón era tan carismático, tan agradable, que atrajo a sí mismo a mucha gente del pueblo, a tal lado que tuvo que salir y dejar su palacio, su propio padre, el rey David. ¿Cuántas cosas pasó David? ¿Cuántas hasta los últimos días de su vida? Había dos peleándose el reino, dos de sus hijos. Si alguien conoció la tristeza, si alguien conoció el dolor, si alguien supo qué era, obviamente que no fuese Jesús, que es el ejemplo perfecto en todo, fue David. Si tú lees los salmos vas a encontrar tantos salmos de alegría, pero tantos salmos de tristeza, tantos salmos de desánimo, de pruebas. Y así describe este caminar, este rey David, porque él, así como él pastoreaba sus ovejas, él mismo se vio como una de esas ovejas, siendo cuidado por el buen pastor. Y aquí dice, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. He estado en angustia, he estado en problemas, he estado en tribulaciones, he estado en un palacio como rey y he sido sacado del palacio por mi propio hijo. Pero si Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, dice ahí el Señor. En lugares de delicados pastos me hará descansar el Señor. ¿Con qué cuidado? Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Vamos a ver Isaías 40:33. Isaías 40:33. No hay, ¿verdad? Ahí estoy pendiente, déjenme ver. Se los voy a deber ese versículo, discúlpenme. Vamos a seguir porque no hay tiempo. Las ovejas, hermanos, ahí en Salmo 23, las ovejas no descansan, porque dicen, lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Las ovejas no pueden descansar, no pueden reposar hasta que estén libres de temor, ¿sí? De fricción entre ellas. A veces hay problemas, aunque no lo crean, entre ellas. Hasta que no estén libres de moscos, que luego hay insectos y moscos que las andan molestando. Hasta que no estén alimentadas, no pueden descansar. Y ahí el pastor les cuida, dice, los lleva a delicados pastos y ahí las hace descansar.
Junto a aguas de reposo me pastoreará, las lleva a aguas tranquilas, a pastos delicados. Ahuyenta el Señor, quita todos esos moscos, esas situaciones, esos peligros, porque una oveja que siente peligro no puede echarse a descansar, no puede. Está en alerta, ¿sí? Está en alerta, pero el pastor se encarga de cuidarlas, se encarga de asegurarse que no les estén molestando, se encarga de que no sientan que hay un lobo ahí cerca, porque ellas no van a descansar, porque hay temor, porque hay fricción, porque hay hambre. Hasta que Él les provee esa seguridad, hasta que Él les provee ese alimento, entonces ellas descansan. Dice, junto a aguas de reposo, pastos las alimenta. Y yo me acuerdo que el Señor Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre ni sed. No tendrá hambre ni sed jamás. Él mismo es nuestro pan, Él mismo es nuestro alimento. Él nos lleva a Él mismo. Él nos lleva a Él mismo. Eso es lo más precioso del buen pastor. Esas aguas tranquilas, ese alimento, hermanos, es Él mismo. Es Él mismo, porque Él dijo, yo soy el pan de vida. Gracias. Isaías 40:11. ¿Cuáles había dicho yo? Ok, gracias, Jorge. Isaías 40:11. Dice, como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Fíjense el cuidado de ese pastor, ¿sí? En su brazo llevará a los corderos. No los tratará mal a patadas porque están pequeños y se equivocan y se caen y se desvían y enojado los patea. No, los toma. ¿Cuántos de ustedes algún día en el camino de Dios fueron corderitos? Ustedes no se daban cuenta, pero su pastor los llevaba en sus brazos delicadamente. Pero ese corderito tiene que crecer y entonces lo pone y empiezas a caminar y empiezas a experimentar otras cosas, pero nunca sin el cuidado de tu pastor. Dice, y en su seno los llevará y pastoreará como suavemente a las recién paridas. Qué cuidado de Dios para cada etapa de nuestra vida espiritual, para cada uno de nosotros, suavemente, con ese amor de Dios, no como ahí en Pedro dice, de aquellos que se quieren enseñorear de las ovejas. Hay pastores que se quieren enseñorear de las ovejas, nada más hay uno que es el dueño de las ovejas y ese es el buen pastor, es el Señor Jesucristo, el único que dio su vida por ellas. Vamos a ir a Salmo 23, por favor. Dice, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Confortará, en el original también dice, restaurará mi alma. Restaurará mi alma. Hermanos, mucho en este caminar necesitamos ser restaurados. A veces pecamos contra Dios, a veces caemos. Ahí tienes al rey David, estaba roto, estaba quebrado, había pecado, se había alejado del Señor. Pero el Señor lo restauró. El mismo Señor mandó al profeta Natán a hablar con David. David no buscó al Señor, el Señor le buscó. Eso es lo que hace el buen pastor. La oveja es incapaz de levantarse del precipicio donde cayó. La oveja es capaz de salir del hoyo donde está, o del aprisco, o donde queda atrapada entre rocas. No puede la oveja salir, se desvió, cayó, se lastimó, no puede por sí misma. Pero el buen pastor deja a las ovejas y va y busca a esa oveja. Y la jala con su cayado, que es como un bastón que tiene como una curva así, y a veces en lugares difíciles
la jala y la saca de ahí y te restaura a tu condición de santidad donde Dios quiere que estés y de donde caíste. Dios te restaura. Por eso dice, restaurará mi alma, confortará mi alma. David en el Salmo 55 expresa ese dolor, esa angustia, sí, de haber caído en ese pecado. Esa agonía de estar en pecado lejos de Dios, pero el Señor te restaura, te purifica, te perdona, te santifica, te restablece. A David no lo quitó del reinado. No dijo, ya no mereces, ya no puedes, hermano. El Señor restaura. Pero hay muchos que abusan de la gracia y la hacen una desgracia, pero el Señor restaura. No merecía vivir como ninguno de nosotros, tan así que no merecía vivir, que la palabra de Dios decía que los adúlteros, los homicidas deberían ser apedreados. El rey David debió ser, pero Dios entró en su misericordia. Claro que pasó unas consecuencias tremendas, pero Dios lo restauró a ese lugar. Por eso en Crónicas nunca vemos que se recuerde el pecado de David, sino que cuando Dios hablaba de David, siempre decía, y no hubo rey en Israel como David. ¿Sí lo has leído? Y no hubo. Cuando estás leyendo los reyes, el Señor le decía a sus reyes, y no hubo rey como David, que buscó y que amó a Dios con todo su corazón y con toda su alma. ¿Por qué? Porque cuando Dios perdona, Dios verdaderamente dice que aleja nuestros pecados y los manda hasta el abismo del mar. Dios restaura. Hermano, en momentos difíciles que hemos pasado y que vamos a pasar y que no queremos pasar, pero a veces en este camino no estamos exentos de equivocarnos, de pecar y estamos caídos. Ese pastor nos restaura y nos vuelve a su rebaño y nos purifica y nos santifica. No nos dice, ya no mereces ser de mi rebaño, sino que nos trae con lazos de amor. Y a veces esos lazos de amor, hermanos, no es suavecito, porque también usa la vara el pastor para corregir, pero lo hace por amor, no para destruirnos, sino porque nos ama. Y dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Me guiará por sendas de justicia. Qué hermoso es saber esto, que Él nos guía por sendas de justicia. ¿Cómo nos guía por sendas de justicia? Vamos ahí al Salmo 119, 105. ¿Cómo es eso? ¿Cómo nos guía por sendas de justicia? Dice Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo nos guía? Con su palabra. Con su palabra nos va guiando, hermanos. Si no estamos en la palabra de Dios, estamos perdidos, pero no solamente su palabra, sino su palabra aunada al Espíritu Santo. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8:14 dice, ¿ya están ahí? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La palabra de Dios en conjunto con el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia.
Si leemos la palabra, en nuestra mente no la entendemos, pero cuando la leemos, dependiendo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos revela. Hay decisiones en la vida que no vamos a encontrar a lo mejor un versículo específico para esa situación específica, pero en la Biblia encontramos suficientes principios que guiados por el Espíritu Santo nos van a dar la respuesta de qué tenemos que hacer en nuestras vidas. Él nos guía. Vamos a Romanos 12, más adelantito, Romanos 12:2. Algo importante que nos da este versículo, que también es muy conocido, Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nos guía a su justicia, nos guía a su voluntad, pero dice que necesitamos ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si no hay una renovación, hermanos, si no hemos nacido de nuevo, Dios no nos puede guiar. Tiene que haber una renovación de Dios, una transformación en nuestra vida. Y esa la hace el Espíritu Santo. Y esa transformación comienza con el nuevo nacimiento. Pero necesita continuar ese proceso de renovación de nuestra mente. ¿Para qué? Para poder ser guiados por Dios. Él nos quiere guiar. Pero dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo. Queremos que el Señor nos guíe, pero seguimos aferrados a tomar forma. Conformar quiere decir tomar forma de. Nosotros estamos adaptados al mundo, esa es la realidad. Desde niño nos adaptamos al medio en el que vivimos. Hacemos lo que vemos, actuamos como lo que vemos y escuchamos. Pensamos que esto es bueno porque a todo mundo le gusta, ¿sí? Pensamos que hacer esto, dedicarme a aquello es lo mejor porque es lo que la gente piensa. Entonces estamos tan conformados a este mundo que el Señor dice, necesitas no conformarte, sino permitirme transformarte. Porque estás hecho al molde del mundo y yo te voy a hacer a la manera de Cristo. Y es la única forma en que el Señor nos puede guiar por sus sendas de justicia. ¿Cuántos necesitamos ser guiados por el Señor? No por las sendas que a nosotros nos parezcan, porque cuántas veces nos hemos equivocado tremendamente en las decisiones que hemos tomado. Y nunca va a ser por culpa de Dios, hermano. Nunca es culpa de Dios. Nunca. Nunca. El problema está en nosotros. Dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Por qué te guía el Señor? Por amor de su nombre. ¿Es importante eso? Claro que es importante. Porque ahí habla de su soberanía. Nos habla que todas las cosas son de Él y por Él. Por amor de su nombre. En otras palabras, Él te guía porque Él es así, porque Él es misericordioso. Él no te guía porque tenga un deber contigo y conmigo. Él no nos guía porque Él vaya a ganar algo por guiarnos. Él no nos guía porque Él se va a beneficiar por guiarnos, no. Él nos guía por amor de su nombre, porque Él es así, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre y porque todo trae gloria a su nombre. Nosotros, hermanos, a veces vivimos, en lugar de un cristianismo, vivimos un humanismo. El humanismo hace bien a la gente por amor a la gente, por cariño, por lástima o porque ellos quieren verse que son muy buenos y hacen bien a la gente, o a veces por ganarse el cariño de la gente. Pero Dios, el cristianismo, es hacer el bien a los demás, pero para gloria de uno solo, y ese es el Señor Jesucristo. Si no, lo que haces no sirve, es humanismo. Nosotros no lo hacemos por
porque somos bien buenos y nos gusta ayudar a la gente. No, todo lo que hacemos, dice la palabra de Dios, sea que comamos o bebamos, todo lo hagamos para la gloria de Dios. Y por eso el Señor aquí dice, por amor de su nombre. No hay beneficio, hermanos, Él sigue siendo Dios, pero Él es para gloria suya, porque Él es bueno. Versículo 4. Todo iba muy bien. Nos restaurará, nos guiará por sendas de justicia, nos va a llevar a esos pastos verdes, vamos a descansar, vamos a reposar. Pero luego entra este versículo 4, a mitad de este salmo, y nos dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hermano, no todo es pastos verdes en esta caminar. Yo creo que tú sabes eso, ¿verdad? Hay un valle, pero es un valle, no dice un valle de muerte, sino dice un valle de sombra de muerte, y es muy diferente, porque ninguna sombra puede hacerte daño, ¿o sí? Hay gente que le da miedo hasta su sombra, ¿no? Van caminando y ¡ah! ¿No? Pero tu sombra no te puede hacer nada, ¿o sí? Por más que le pegues a tu sombra, ¿crees que un día te va a regresar un golpe? No. Entonces, la sombra, Dios nos está diciendo, va a haber tiempos oscuros, difíciles, pero para el Hijo de Dios no hay muerte. Por eso es sombra de muerte. ¿Por qué? Porque mira lo que dice, y te sabes, yo creo que este capítulo, 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15, versículo 53. Primera de Corintios 15, 53 dice, porque es necesario, ¿ya están ahí? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida, sórbida, sórbida. ¿Saben qué es sórbida? Sórbida es la muerte en victoria. La palabra sórbida significa o equivale a decir absorbida, eliminada. Puedes poner absorbida o eliminada es la muerte en victoria. Y el versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? O sea, tu muerte, ¿dónde está ese aguijón con el que matas? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde? ¿O dónde, sepulcro, tu victoria? O sea, el sepulcro, el lugar donde se ponen a los muertos. ¿Qué victoria tiene ese sepulcro? No tiene victoria porque el Señor ha prometido que vamos a ser resucitados y que vamos a ser transformados. Entonces, esa muerte, hermanos, dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? O sea, ¿dónde está tu instrumento de muerte? ¿Dónde está tu instrumento para matar? Ya no tiene más poder. ¿Y en qué se asemeja este salmo? Que la muerte es una sombra de muerte, o sea, es la muerte que vayamos a vivir en esta tierra, hermanos, es una sombra, porque la palabra de Dios dice que nosotros hemos pasado de muerte a vida y a vida eterna. Nosotros seremos resucitados con Cristo. Para nosotros la muerte ya no es un enemigo. Al contrario, la muerte es nuestro paso a la eternidad, a nuestro verdadero hogar, si hablamos de esa muerte. Pero también hay circunstancias en esta tierra que parecieran valle de sombra de muerte. ¿Sabes qué pasa en el valle? En el valle no podemos ver. El valle es algo que está plano y hacia abajo y no puedes ver, ¿sí? Te sientes como oveja que no tienes mucha visión, no ves nada, no ves qué sigue.
y viene oscuridad y viene sombra y pasas por momentos difíciles y el Señor no te dice, te voy a sacar de ahí, no. Él te asegura que está contigo. Por eso dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Su aliento no es que lo van a sacar de ese valle. El aliento no es que dice el pastor, no te voy a pasar por ese valle. No, vas a pasar por ese valle, pero yo lo voy a pasar contigo. Hermano, todas las cosas que hasta hoy hemos pasado y las que no sabemos que viene mañana en un año a nuestra vida, pero esos tiempos difíciles, yo sé que todos hemos pasado tiempos difíciles. Se han sentido a veces tan solos, se siente a veces tan solitario, tan incapaz de salir adelante, pero el Señor no ha faltado ahí contigo. El Señor ha estado ahí contigo. Todo el tiempo ha estado ahí. Si no fuera porque Él estuvo con nosotros, ya nos hubiéramos alejado, ya no estaríamos aquí. Él ha estado, su presencia ha estado como esa nube que iba en el desierto, esa nube de fuego y esa nube en el día. El Señor ha estado. Y ese es el aliento. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hermano, la vara era para ahuyentar a veces a lobos, animales, pero también hay castigo. La vara habla de castigo. ¿Quién podría ser alentado con una vara? Duele. La verdadera oveja de Dios es alentada. ¿Sabes por qué te alienta el castigo de Dios? Porque la Biblia dice que bienaventurado es aquel que es castigado por Jehová. Porque significa que eres oveja. Porque el pastor, leímos en Juan 10, que Él no saca más que a las propias. ¿Tú crees que el Señor va a atreverse a castigar a las que no son de Él? No. Pero si tú eres su oveja, Él te castiga. Si Él te da con la vara y eso te infunde aliento. Versículo 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, de mis angustiadores. ¿Sí? Aderezas mesa delante de mí. No te está diciendo que ya no va a haber angustiadores, no te está diciendo que no va a haber enemigos. Hay enemigos que nos odian, enemigos espirituales. Dice la Biblia que nuestra lucha no es contra el hombre, sino contra las huestes de maldad. Hay angustiadores. No te está diciendo el Señor, nunca vas a ver a tus, te voy a librar de ellos. No, hermanos, pero en la Palestina, cuando alguien te hospedaba en su casa y te servía a su mesa, la hospitalidad garantizaba protección para el huésped. Era a tal grado el compromiso que yo no sé si tú te acuerdas en el caso de Lot y sus hijas, cuando vinieron estos ángeles de Dios y que los hombres que eran perversos de Sodoma y Gomorra querían entrar a su casa y le estaban pidiendo a esos dos hombres. ¿Se acuerdan de esa porción? Quería hasta sacar a sus hijas, ¿no? No, mejor con mis hijas, malamente, ¿no? Pero a lo que quiero reflejar es que el que hospedaba a alguien estaba responsabilizado de la seguridad de quien estaba hospedado ahí. Y lo que Dios nos está diciendo es, venían los angustiadores, ¿no? Como en ese caso de Lot, venían el pueblo que era malo, que era pecador, que eran personas enfermas de pecado, pero se quedaban afuera. Y Lot atendía a sus huéspedes. Así el Señor está en nuestros enemigos espirituales, acosándonos, atacándonos, burlándose de nosotros, a veces burlándose de nuestras circunstancias. Pero nuestras circunstancias no son tema de burla, porque nuestras circunstancias nos ayudan a bien a los que amamos a Dios, dice su palabra. Y entonces el Señor, ¿qué hace? El Señor, en medio de esa persecución de los enemigos, en medio de esas circunstancias, ¿qué hace el Señor? Te pone mesa y Él te sirve.
delante de los que te angustian. El Rey de Reyes, el Señor de Señores sirviéndote a ti. Y esta mesa, hermanos, en particular de la que nos habla aquí, no es una mesa familiar como el Señor nos pone esa mesa como su iglesia y su cuerpo. Esta mesa es personal. Esta invitación, hermano, es el Señor desplegando su poder, desplegando su servicio, su extravagancia, sus manjares, lo mejor de lo mejor, para que solamente tú te sientes a la mesa. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ahí están los enemigos de Dios viéndote. Como el que te sirve es el Señor. Hermano, a veces ni el jefe te voltea a ver o me voltea a ver. ¿Has entrado alguna vez a una tienda de ropa? Bueno, supongo que sí has entrado. Pero a lo mejor no sé si te ha tocado ir a una tienda de ropa cara. O algún restaurante muy nice, como decimos en México, ¿no? Y pues ese día, pues no sé, no te peinaste, no sabías que ibas a ir o no sé. Pero te ven raro. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿O has visto alguna película que haya pasado eso? Así como que no te atienden porque piensan que no vas a comprar nada. O sea, quizá no te ves del nivel que ellos piensan, ¿no? Este no me va a comprar nada, no le alcanza para esta tienda. Vaya a otra, vaya allá del sol, Señor, por favor. Y a veces nos podemos sentir menos. Hermano, pero sin importar cómo te vea la gente, imagínate este amor de Dios, que Él mismo te pone mesa y te sirve y se sienta contigo y te prepara todas las cosas. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y el mundo espiritual se queda impactado. Se queda impactado no de ti, sino de la gran misericordia de Dios por ti. Porque eso sí es increíble. Un Dios santo sirviendo de mesa a ti y a mí. Dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ahí mismo en ese mismo versículo 5. Unges mi cabeza con aceite. Fíjense que yo leí acerca de las ovejas, que a menudo, pues ustedes saben que van por pastos y por campos, y de repente sus cabezas se quedan atrapadas en zarzas o se lastiman. Y entonces el pastor les pone un aceite para quitarles toda lastimadura, le ponen en su cabeza, porque se lastiman en el camino y a veces en el camino nos lastimamos, pero nuestro pastor nos pone ese ungüento, ese aceite para sanar nuestras heridas. Y estaba leyendo que hay unas moscas, creo que le llaman mosca azul, que son horribles. Y esas moscas, ¿a ti alguna vez te han molestado las moscas? Me acuerdo que mi papá me enseñó a espantar a las moscas. Me decía, espanta la mosca. ¿Cómo? No les va a dar risa porque es un chiste local, pero
Decía mi papá, dile, mosca, se murió tu mamá. Así, espanta la mosca, mosca, se murió tu mamá. Pero qué molesto es tener moscas, ¿no? Cuando vas a comer y están y le haces así a las moscas. Y ahora imagínate una oveja con estas moscas que son muy malas para las ovejas, molestándolas. ¿Qué hace la oveja? Dime tú qué puede hacer la oveja. Pues no mucho, ¿verdad? Moverse. Pero estas moscas las atormentan y generalmente les ponen unos huevos en sus fosas nasales. Fíjense, en sus fosas nasales de las ovejitas, que luego se convierten en gusanos. Y esos gusanos las atormentan y en su desesperación se dan unas con otras o se estrellan. Y hay veces que las ovejitas mueren. Aunque ustedes crean que todo empezó por una mosca, sí. Entonces, ¿qué hace ese aceite que le ponen en la cabeza? Hace que esas moscas se ahuyenten y no molesten a estas ovejitas, ¿no? Entonces, ese aceite que Dios pone en nosotros es un aceite de su unción, de su protección, pero también en la palabra de Dios vemos que es un aceite de consagración, porque en Éxodo vemos que los sacerdotes, únicamente los sacerdotes, eran ungidos con ese aceite de la unción, de esa consagración. También los que iban a ser reyes eran ungidos con ese aceite. Y sabemos que Cristo en griego significa el ungido. Y fíjense lo que dice, vamos a Isaías 61 del 1 al 3, porque este es... Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Esta escritura de Isaías fue la que leyó Jesús. Y cuando la terminó de leer, dice los evangelios que dijo, esta palabra se ha cumplido hoy delante de ustedes. Yo soy ese ungido de Dios. Dice en el versículo 3, dice, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo. El óleo es un tipo de aceite. Ese aceite con el que nos unge el Señor es de consagración, es de santificación, es también de gozo y también es de protección. Pero fíjense que ese aceite... Versículo 5 en Salmo 23. Unges mi cabeza con aceite. Unges mi cabeza con aceite. Unges mi cabeza con aceite es muy poderoso, hermanos, porque esa unción, mi cabeza ya no soy yo. Mi cabeza es Cristo, el ungido de Dios. Y dice la palabra de Dios que Él fue ungido sin límite, sin medida. Sí, Él es el ungido de Dios, Él es mi cabeza. Unges mi cabeza con aceite. Tenemos la mente de Cristo, tenemos la unción de Cristo. Sí, porque Él es el ungido, Él es nuestra cabeza. Y como dice ese Salmo 103, hablando de la unción, desciende esa unción, ¿sí? Desciende la unción sobre la cabeza de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Esa unción de nuestra cabeza desciende sobre nosotros como su cuerpo de Cristo. Dice, mi copa está
rebosando. Mi copa está rebosando. Salmo 16:5. Mi copa está rebosando. ¿Qué dice el Salmo 16:5? Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. ¿Quién es la porción de mi copa? Jehová. Él es el que llena mi copa de Él. Pero yo me tengo que vaciar para que Él la llene. ¿De qué la va a llenar? De Él. De Él. De su presencia. Él es mi porción. Cuando estoy lleno yo de muchas cosas, no me sirve estar lleno de muchas cosas, pero cuando estoy lleno de Él, mi copa está rebosando. Fluye esa armonía, fluye esa paz, fluye esa plenitud. Por eso el salmista empezó diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Porque cuando yo estoy sometido a mi cabeza, unges mi cabeza. Cuando el Señor es mi cabeza, estoy sometido a mi cabeza. Entonces hay aceite, hay unción, hay protección, hay poder, hay cuidado. ¿Y qué pasa? Mi copa está rebosando. Por eso el salmista decía, nada me faltará. Jehová es mi porción y mi copa, decía el salmista. Él es mi porción, Él es mi llenura. Cuando estamos alineados a nuestra cabeza, entonces todo fluye. Y estamos plenos. Y no nada más estamos buscando quién nos da, sino estamos buscando dar de ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones en Cristo Jesús. Unges mi cabeza con aceite. ¿Quién es tu cabeza, hermano? Unges mi cabeza con aceite. Él es el ungido de Dios. Recibió unción sin medida. A todos se les dio una medida, pero él como Aarón representa esa unción. Fue ungido sin medida. Aarón tipifica a Cristo. Esa unción sin medida. Baja. Dice, ¿si has leído ese salmo? ¿Cuál es el salmo de Salmo 133. Vamos para que lo veas. Salmo 133. Dice ahí en el Salmo 133, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, haciendo alusión a Aarón, que él fue ungido sin medida porque era un tipo de Cristo. Él, cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón y baja hasta el cuerpo. Tú y yo somos el cuerpo, baja hasta el borde de sus vestiduras. Entonces tenemos la unción del Padre. Eso hace el buen pastor. Por eso nada nos falta. Cuando Él es nuestro pastor, cuando Él es nuestra cabeza, entonces el cuerpo está ungido, está protegido, está santificado con ese aceite de la unción. ¿Y qué pasa? Mi copa está rebosando. Termina ese salmo diciendo, y allí envía Jehová bendición y vida eterna. Mi copa está rebosando. Señor, no sé qué me pasa. Tengo problemas, las cosas no me salen bien, no tengo la vida que algún día pensé tener o anhelé tener, no estoy viviendo los sueños que un día tuve, no sé qué me pasa, pero cuando estoy en tu presencia, mi copa está rebosando y siento que no necesito nada ni nadie, me siento pleno, me siento plena porque tú, Señor, llenas todo en todo. ¿Lo has vivido? Sentirte pleno sin tenerlo nada. Sentirte lleno, sentirte gozoso, sentirte satisfecho. No sentir envidia de nadie, realmente, verdaderamente, porque tú lo tienes todo, esa sensación, esa seguridad.
que el Señor te da cuando Él vive en ti y tu copa rebosa. Es precioso, dice el versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. En el original es aún una palabra más fuerte. Es como me perseguirán. El bien y la misericordia me perseguirán. Están detrás de mí y esa misericordia, el original se acerca más a una palabra, más que misericordia, que les compartí en el discipulado. Amor leal, amar con lealtad, ¿sí? Ese bien y ese amor fiel de Dios, fiel a su palabra, me seguirán, no un día, no 2 días, no de vez en cuando, sino todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová, hermano, no solamente pienses, y en la casa de Jehová moraré, sí, es la eternidad. Tu futuro y mi futuro están seguros. Pero no nada más eso. El Señor hace que su misericordia y su amor leal te sigan, pero tú tienes una responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tienes? Morar en la casa de Jehová. Porque aquí dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. O sea, tú no los vas a jalar, no los vas a invocar, como mucha gente que usa decreto y decreto, no es cierto, eso no le agrada a Dios. Te seguirán, eso no depende de ti, ¿sí? Te seguirán, eso es una providencia de Dios hacia tu vida. Pero tú tienes la responsabilidad de morar en la casa de Jehová por largos días. Tienes la responsabilidad de tener una comunión con Dios, de vivir en obediencia a Dios. Y Él ha prometido guardarte. Hermano, mira todas las cosas que vas a pasar. Vas a pasar por sombra de muerte. Tus enemigos te van a perseguir, pero tú ya sabes el final de tu historia. Tu final de tu historia, por muy oscuro que sea este día para ti, tu final de tu historia es que en la casa de Jehová vas a vivir por la eternidad. Tú no estás a expensas de qué va a ser de mi futuro, qué va a ser de mí. Tú ya sabes. No sabes exactamente qué va a pasar en los siguientes días, pero sabes que tu vida tiene una eternidad y un futuro seguro en el Señor. Las ovejas, hermanos, somos muy frágiles. Fíjense que les voy a compartir un artículo que me compartió alguien. Ya más les voy a leer el encabezado. Y dice, un oso mató a una oveja. Esto salió en una revista, Semanario de lo Insólito, en el 2017. Un oso mató a una oveja y 208 ovejas más murieron. ¿De qué creen que murieron? ¿Del qué? Del susto. Murieron del susto. Un oso mató a una oveja y 208 murieron de la impresión de lo que vieron. ¿Se fijan cómo Dios hizo a las ovejas con un instinto gregario? Nos necesitamos. Lo que le pase a una nos afecta a todas. Por eso Dios nos llama ovejas. Por eso nosotros nos congregamos. Sí, muy bien podemos ver la prédica desde nuestra casa, pero no somos cualquiera, somos ovejas. No somos pelícanos, no somos búhos, somos ovejas. Cualquier cosa que a nosotros nos pase nos afecta, nos duele. Somos frágiles, pero juntas necesitamos estar. Y quiero terminar esto, hermanos, este salmo que les empecé a decir que era del conocimiento mundial, pero no cualquiera le puede decir al Señor, no cualquiera puede decir Jehová es mi pastor. Y les voy a leer esta historia que alguna vez leyó el pastor aquí. Y a lo mejor alguno de ustedes la recuerda. Dice, alguna vez hubo un gran evento, estaba lleno. Para esta ocasión, un reconocido orador fue el invitado principal. Después de un delicioso banquete, dice que
Él, o sea, el orador principal, cautivó a la audiencia con su poderosa voz mientras recitaba poesía y famosas selecciones clásicas. Casi al final del programa, el invitado, el orador principal, preguntó a la audiencia si alguien tenía alguna porción favorita que le gustaría que él recitara. Un anciano se puso de pie y amablemente le pidió que por favor recitara el Salmo 23. El orador le contestó: sería un placer, un privilegio para mí hacerlo, pero me gustaría que después de mí usted también lo hiciera. El anciano asintió con su cabeza y se sentó en su lugar. Con una maravillosa voz, espérenme, con una maravillosa voz perfectamente entrenada, resonaba en todo aquel auditorio las palabras que salían de boca del orador. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y siguió recitando el salmo hasta que terminó. Al terminar se escuchó un tremendo aplauso y hasta hubo una ovación de pie en aquel auditorio. Al finalizar y tranquilizarse la apasionada ovación, el orador volteó a ver al anciano y le dijo: muy bien, señor, ahora es su turno. Se levanta el anciano y con una voz temblorosa que en ocasiones se quebraba, el anciano comenzó a recitar: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y continuó hasta el final del salmo. Se dice que cuando terminó el anciano no hubo aplausos, ni hubo ovación, pero tampoco hubo un ojo seco en todo el auditorio, ya que todos, tanto hombres como mujeres, derramaban lágrimas. Al finalizar el evento, alguien se acercó al famoso orador y le preguntó qué pensaba que había ocasionado tan diferentes respuestas de un mismo público. El orador hizo una pausa, pensó por un momento y contestó: yo conozco el Salmo 23, pero ese hombre conoce al pastor del Salmo 23. Y eso hace toda la diferencia. La pregunta para ti, para mí es: ¿conocemos al pastor del Salmo o solamente conocemos el Salmo? ¿Puedes decir, Él es mi pastor? Vamos a ponernos de pie para finalizar con una oración. Qué gran diferencia y qué discernimiento de este orador. Yo conozco el Salmo, pero él conoce al pastor del Salmo. Hermanos, podemos conocer la Biblia, pero hasta que no conozcamos al autor de la Biblia, nunca vamos a entender ni poder vivir la Biblia. Padre Celestial, Señor, hablamos poesía, Señor, porque este salmo es poesía, es bellísimo. Pero si solamente se queda en poesía, Señor, no es más que una letra, Señor, sentimental, que cautiva nuestros sentidos, Señor. Pero hoy te pedimos, Señor Dios, que se vuelva vívida en nosotros, Señor, que se vuelva experimental, Señor, y todo se concentra en la primer línea de ese salmo: el Señor es mi pastor, Dios. Porque no se trata, Señor, de las abundancias que tú nos puedas dar. No se trata
de las cosas, Señor, que tú nos puedas dar en este caminar. Se trata de ti, Señor, y solo de ti, el buen pastor, Señor, porque cuando estamos en ti, estamos contigo y tú estás con nosotros y en nosotros. Entonces no necesitamos absolutamente nada más, Señor. Y esa es la relación a la que tú nos llamaste, esa relación íntima. Porque el pastor no se despegaba de sus ovejas, día y noche estaba con ellas, caminaba con ellas, las alimentaba, las cuidaba. Señor, y esa es la relación que tú tienes con nosotros, Dios. Es de día a día, es de para siempre, Señor. Es noche y día, Señor Padre. Porque no lo haces por un salario, no tienes un beneficio, lo haces por amor a tu nombre, porque tú eres bueno, Señor, porque tú nos amaste. Porque tú te deleitas en hacer misericordia, Señor. Y a esa relación nos llamaste, una relación de momento a momento, de día a día, Señor. Pueden venir muchos, Señor, a atacarnos, ladrones, dice tu palabra, que pueden venir, pero para que ellos pasen al redil, tendrían que pasar primero por ti, Señor, porque tú das tu vida por tus ovejas, Señor. Contigo estamos totalmente guardados, protegidos, seguros, plenos, Señor, pero queremos conocerte a ti. No queremos disfrutar de tus cuidados, Señor, sino disfrutar de ti, de tu persona, de tu majestad, de lo que tú eres, Padre Celestial, como nuestro pastor, Jehová Ra, nuestro pastor, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a no vivir como ovejas sin pastor, porque a veces vivimos como ovejas sin pastor, Señor. Enséñanos a ser ovejas pastoreables por ti, Señor. A vivir pegadas a ti, Señor, a escuchar tu voz y seguirte, Señor, seguirte todos los días, porque esa es la relación de oveja con el pastor, todos los días, escuchar tu voz y seguirte, escuchar tu voz, no movernos si tú no nos sacas, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a comportarnos como a veces el nombre que nos ponemos como tus ovejas. Ayúdanos a ser tus ovejas, Dios. A comportarnos como tus ovejas, obedientes hacia ti, Señor, dependientes de ti, de nadie más, bendito Padre. Te damos gracias, te bendecimos y te alabamos en esta tarde, en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, así como están, les voy a pedir un favor, que si pueden orar por nuestra hermana Carmelita, es mi tía en la carne, le voy a pedir si puede pasar. Y le voy a pedir si hay alguien que quiera dirigir la oración para bendecirla, alguna hermana que quiera pasar o dos hermanas, no se amontonen, pásale, tía, con confianza. Vamos a bendecirla. ¿Hay alguna hermana, dos hermanas que quieran pasar? ¿Nadie quiere pasar? Pásese, vuéltese para allá, tía. Gracias, mi hermana. ¿Me pueden dar un micro para... Nosotros ponemos de acuerdo con ustedes. Padre Celestial, Señor, aquí estamos, Señor, delante de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Padre, que alumbra nuestros ojos. Y también te queremos rogar, Señor, por la vida de nuestra hermana, Señor. Señor, que el día de mañana, Señor, tendrá un cumpleaños, Señor. Uno más, Señor, que tú le has permitido, Señor, y que ha sido, Señor, de bendición, Padre, los que la conocemos, Señor, porque sabemos que es una hija tuya, Padre Celestial, Señor, y en este momento, Señor, queremos ponernos de acuerdo, Señor, y orar por su vida, Padre. Que tú la sigas sustentando, Señor, que tú la sigas sosteniendo, Padre Celestial, Señor, porque tu palabra dice que tú eres el Padre de huérfanos y defensor de viudas, Señor. Padre, y sabemos que tú no la has dejado ni la dejarás, Padre Celestial, Señor, y también, Padre, que en esta semana, Señor, regresa a su casa, Señor, que ella no se sienta sola, Señor, porque te tiene a ti, Padre Celestial, Señor, y también, Señor, estamos unidos, Señor, en un mismo espíritu, Señor, en un mismo corazón, Padre, porque
es parte, Señor, de esta congregación, de este cuerpo, Señor. Bendito Dios, Señor, y la queremos bendecir, Padre, poniéndonos de acuerdo, Señor. La levantamos, Señor, delante de ti, Padre, y la bendecimos, Señor. Amén. Bendito Dios, Señor, que tú obres, Señor, que la unjas con ese aceite fresco, Señor. Padre, que ella sienta gozo y alegría, Señor Dios, por todo lo que tú has hecho, Señor. Cómo le has permitido, Señor, vivir a pesar de toda angustia, toda tribulación, Señor. Ella puede dar testimonio, Señor, que tú no la has desamparado, Señor. Sí, Dios. Y que la vas a seguir cuidando, Sí, Padre Señor. Celestial, Señor. Y que nosotros como hermanos en Cristo, Señor, nos pongamos también en la brecha, Señor, para orar por ella, Señor, que aunque ella vive en la Ciudad de México, Señor, sabemos que para ti no hay distancia, Señor, que tú nos has unido, Señor, con toda bendición, Señor, y que podemos orar y tú nos escuchas, Padre. Señor, te damos gracias por su vida, Señor, y te pedimos que bendiga su entrar y su salir, Señor. Que vayas con ella, Señor, y que tú la guardes, Padre, que ella no tenga temor, Señor, que vaya segura y vaya confiada en ti, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo que nos has permitido, Señor, convivir con ella, Señor, verla, Señor. Padre, muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. ¿Cómo le podemos decir, hermanos? Amén. Tiene poder esa palabra, ¿verdad? Que Dios la bendiga. No la decimos por decir. Gracias, tía. Si gusta sentarse, hermano, nada más, si quiere estar de pie, nada más le voy a recordar para que no se le olvide. Viernes. Ok. Que pase. Entonces mientras les recuerdo, el viernes a las 7 tenemos servicio para que vengan todos, estén unos 10 minutos antes para que no pierdan su acceso, y el sábado reunión de varones a las 7 también, ¿verdad? Los 2 días son a la misma hora, así que no se pueden confundir. 7 el viernes y 7 el sábado, y el domingo a la misma hora nos vemos aquí. Hermana, la van a operar, ¿verdad? De catarata, dijo, ¿verdad? Ok. El ojo el miércoles. Ok. ¿Podemos orar por la hermana? La van a operar de catarata del ojo derecho el miércoles. ¿Aquí en Saltillo? Ok. Si quieren extender su brazo hacia la hermana, ponernos de acuerdo. Señor, en esta hora, Dios, te pedimos, Señor, por tu hija, Dios. Te pedimos, Señor, que tú estés con ella en esa operación, Dios. Ella confía en ti, Señor. Está pidiendo oración porque sabe que la oración eficaz del justo, Dios, obrando eficazmente puede mucho, Señor. Ella sabe que oyes la oración de tus santos, Señor. Qué poderoso, qué privilegio, Señor, el saber que la oración de tus santos, Señor, llega hasta tu lugar santísimo, Padre, por medio de tu Hijo, y tú nos eres propicio, Señor. Padre, en esa fe te pedimos, Señor, que le des toda paz, toda tranquilidad para esa operación, Señor. Que si quiere venir preocupación o nervios o intranquilidad, se vaya de su corazón y de su mente, Dios. Y ella pueda estar descansada, pueda estar reposada, porque ella sabe, Señor, que su Redentor vive, Padre Celestial. Dios, te pido por sus huesos, su cuerpo también, que tú le fortalezcas, Señor. Tú sabes todos los dolores que pasa, las situaciones que pasa. Tu palabra nos enseña que en este mundo, Señor, íbamos a tener situaciones difíciles, también físicas, Señor, que es necesario, Padre, pero sabemos, Señor, que todo esto va a terminar en un poco tiempo, Señor, y estaremos contigo en la eternidad sin más dolor, Señor. Pero mientras tanto, Señor, te pido, Dios, que le des la gracia, Señor. Esa gracia sobre gracia, Dios, para pasar cada situación que ella tenga que pasar en esta tierra, Señor. Y te pedimos por esos médicos, esos doctores, esos procedimientos, que lo hagan con sabiduría, que les des la inteligencia, Padre, para desempeñar ese trabajo con éxito, Señor. Y te pido que si tú a ella le abres puerta en tu misericordia, ella pueda hacer una luz y un testimonio con la gente con la que va a estar o va a convivir. Padre, que se sienta que una hija tuya está en esa sala, Señor, en ese lugar, Padre.
y le des gracia y le des palabra, Señor. Padre, tu palabra nos dice que nunca vamos solos, Señor, a un quirófano, Señor. Siempre estás ahí con nosotros, Señor. Aún envías tus ángeles con nosotros, Señor. Así le dijiste al siervo Giezi, que abriera sus ojos para que viera, Señor, carros de fuego a su alrededor, Señor. Que ella sepa, Dios, que no está sola. Hay carros de fuego protegiéndola, enviados por ti a favor de los que te temen, Señor. Fortalece a nuestra hermana en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Le paso el